Si en este periodo de 12 a 36 horas no se le da el adecuado manejo al paciente, que es lo que me interesa transmitirles a ustedes, el paciente puede llegar a fallecer, como sucede en la mayoría de estos casos. La mayoría de estos pacientes mueren por asfixia y catalogados como muerte súbita. Puede aparecer que el paciente murió por un ataque de asma, por un ataque alérgico, pero no por un episodio de angioedema hereditario. La clínica más importante, como ya les mencioné, es el edema laringio, que se presenta en un 30% de los casos, y también lo vamos a encontrar en la lengua, úvula, labios y paladar blando. Aquí pueden observar el estado de deterioro al que puede llegar el paciente si no se trata. Acá ven cómo deteriora y miren el abdomen de una paciente también en un episodio agudo. Como ya les dije, la clínica abdominal caracterizado por náuseas, vómitos, diarrea. Las complicaciones van a ser el shock hipovolémico, dado por esa gran cantidad de extravasación de líquido, la invaginación intestinal, el abdomen agudo. Los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes del angioedema hereditario, aunque están mencionados y tipificados estos que les voy a nombrar, no están esclarecidos. Es decir, en esta enfermedad se divaga mucho sobre muchas cuestiones, tanto de terapéutica como de agentes causales. Entonces tenemos que los factores desencadenantes menores van a ser procesos odontológicos, van a ser también extracciones de sangre. A nivel de fármacos vamos a tener entonces los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los estrógenos. Los factores emocionales, que también son desencadenantes de un innumerable número de patologías, y otras como embarazos, menstruaciones. El diagnóstico. El diagnóstico se va a basar en los mediadores del sistema de complemento. Entonces vamos a tener que vamos a hacer diagnóstico con el complemento C4, midiendo el C1 inhibidor antigénico, o un estudio genético a padres e hijos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? De esta manera: C4 en un valor de menos del 30% del normal, que es lo que se presenta en un 90% de los casos. Con un C1 en menos del 50% lo denominamos como un angioedema hereditario de tipo 1, que fue el que yo les manifesté, en donde hay una deficiente producción del inhibidor. El angioedema número 2 o tipo 2 va a ser en el que vamos a encontrar un C4 en nivel bajo y un inhibidor C1 en nivel normal. La función está disminuida en menos del 50%, y en el angioedema tipo 3 tenemos C4 y C1 inhibidor normales, y entonces lo que vamos a encontrar son test funcionales genéticos alterados. El tratamiento. El tratamiento del angioedema hereditario va encaminado en 3 fases que van a ser el tratamiento de la fase aguda, la profilaxis o prevención de la fase aguda y el tratamiento a largo plazo. Bueno, para el tratamiento tenemos entonces en el tratamiento de las crisis agudas el concentrado C1 inhibidor. Esto es un derivado plasmático que es pasteurizado. Se usa o alcanza sus niveles máximos en 15 horas, lo cual nos va a llevar a disminuir los niveles de C4 y aumentar la síntesis hepática del C1 inhibidor, para de esta manera disminuir el estado edematizado del paciente. El plasma fresco también se utiliza porque también le da al paciente estos C1 inhibidores, pero se dice
que el plasma fresco no es la terapéutica más opcionada, solo se usa en caso de que no tengamos acceso al concentrado de C1 inhibidor. La mayoría de estos medicamentos o de los fármacos con los que se trata el angioedema hereditario son producidos por laboratorios europeos, y dentro de estos mismos países que conforman la Unión Europea se observa que los pacientes no tienen acceso directo a este fármaco. Se dice que la mejor terapéutica de prevención es que el paciente tenga el fármaco a su disposición para que el proceso o la fase aguda no avance, como les dije, de 2 a 5 días y que logre una recidiva importante antes de ese tiempo. En la prevención de los ataques agudos, que es a largo plazo, se va a utilizar primero la terapéutica de elección van a ser los antifibrinolíticos, los andrógenos atenuados. Estos andrógenos atenuados también inciden en el sistema de complemento, aumentando la síntesis hepática del C1 inhibidor. Y las prevenciones de las crisis a corto plazo, como yo se las mencioné ahorita, no, si lo recuerdan, algo muy importante, esto va encaminado más que todo es a un factor como tratamientos odontológicos o intervenciones quirúrgicas. Los pacientes con angioedema hereditario diagnosticados que van a ser sometidos a un tratamiento odontológico, a una intervención quirúrgica, deben estar tratados mínimo 5 a 7 días antes para evitar que el paciente haga una crisis con estos mismos medicamentos que ya les mencioné. La nueva terapéutica que se está utilizando y en lo que se está estudiando. Les quiero comentar algo con respecto a esto de las nuevas terapéuticas. Al ser muy pocos los casos diagnosticados como tal, como angioedema hereditario, en Europa, que es el continente que más trabaja en estudiar estos casos, se dice que se presenta de 1 a 10.000 a 50.000 personas, pero se dice también que afecta a más de 75.000 personas que no han sido diagnosticadas como tal. Entonces, se están haciendo campañas en países, si hablamos del continente suramericano, en Chile es el país donde más se están llevando estudios a cabo de esto. Centroamérica, en México, que tiene muchos casos de angioedema hereditario ya diagnosticado y confirmado como tal. Entonces, ¿en qué se está trabajando? Se está trabajando en un C1 inhibidor recombinante humano. Esto con el fin de que cada vez el C1 inhibidor sea más sintético y menos hemodiderivado para disminuir en el paciente la afectación de subsecuentes infecciones por el paso de sangre o esas cuestiones. El ecalantide es un inhibidor reversible de la calicreína, también para tratar de revertir todos estos factores que genera el sistema de complemento en el proceso edemático del paciente. Y el icatibant, que es un antagonista del receptor beta 2 de la bradiquinina, también todo esto para actuar a nivel de disminuir el edema del paciente y mejorar su condición. Estas recomendaciones se basan más que todo en el origen genético de la enfermedad. Entonces decimos que se le debe recomendar a la madre o al padre que lo posea, se recomienda planificación familiar. ¿Esto para qué? Para que la madre que desee salir embarazada y sea una portadora de la enfermedad reduzca la posibilidad o reduzca los riesgos del niño al momento de nacer. Evitar el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque todo esto va a desencadenar más liberación no solo de C1, sino de C3 y de C4 en la cascada del complemento, lo cual nos va a generar más edema y más complicaciones en el paciente. Promover que cada paciente que padezca esta patología conozca cómo debe ser el manejo
de la misma con el medicamento que les dije, aunque sea en un caso hipotético, ya que como les comenté, el paciente no cuenta con esta facilidad de poseer el medicamento a domicilio. Educar y promover las pautas en los familiares para el tratamiento, sobre todo una crisis aguda cuando el paciente haga una urgencia, porque es importante no llevar al paciente hacia la asfixia, que es lo que va a ser letal en esta patología. Y educar sobre el uso y forma de administración del fármaco. Bueno, como estos eventos no solo tienen un interés académico, sino dejarles un mensaje a ustedes, para finalizar quise traerles este mensaje, que les voy a leer. La piedra, el distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Orgullosamente unilibrista, muchas gracias por su atención. ¿El público tiene alguna pregunta para la ponente? Bueno, entonces vamos a pasar con las preguntas del jurado. Sí. Buenas. Yo quería hacerte la pregunta de que, ¿cómo hago el diagnóstico clínico? ¿Cómo lo diferencio de una alergia? Porque puedo confundir este angioedema con una alergia. Bueno, eso les digo, se me olvidó mencionarlo. El angioedema en sus inicios era confundido con la urticaria. La diferencia clínica la haces porque en las patologías de tipo alérgico, el angioedema también puede ser de tipo idiopático. El idiopático vendría a ser el que tú me estás mencionando, que es el angioedema que se produce por una alergia, si se presenta. Lo que quiero que ustedes diferencien es cómo es un episodio de angioedema idiopático, de un angioedema que sí se puede presentar por una alergia, a un angioedema de tipo hereditario. El angioedema que se presenta de tipo idiopático, el que tú me manifiestas, es un angioedema que va a ser pruriginoso, que va a ser delimitado, donde tú vas a ver, como decirte, parches serpentiginosos en la piel, va a ser descendente, o sea, como que camina en el cuerpo. El angioedema hereditario, que es el que estamos tratando, es localizado en cara, extremidades y sobre todo en la vía respiratoria superior.